bastante sencillos en el sentido de que o sea, no nos ponemos a calcular cálculos difíciles, sino que más es una sustitución, ¿no? Bien, lo primero que hay que ver en esto es que el amplificador, como dice, amplifica la señal de entrada con respecto a la salida. Y este es el símbolo, y este es más o menos cómo se llama el símbolo. Aquí para activarlo es un circuito integrado, tiene voltaje negativo, el mismo voltaje positivo y negativo para poder activarlo. Dice, las características de un amplificador operacional ideal constituyen la base de dos reglas fundamentales que quizás parezcan un poco inusuales. Nunca fluye corriente hacia ninguna terminal de entrada. No existe diferencia de tensión entre las dos terminales de entrada. El amplificador real, una pequeña corriente de fuga circula hacia la entrada, algunas veces tan baja como 40 femtoamperios. Si no más no me acuerdo, femtoamperio es 1 por 10 a la menos 12 o a la menos 12 creo que. Eso femto significa que la corriente que circula aquí es de esa manera, o sea, básicamente es 0.000001112, 11 ceros, perdón, por lo tanto decimos que es cero, ¿no? También es posible tener una tensión muy pequeña entre los dos terminales de entrada, sin embargo, en comparación con las tensiones y corrientes de la mayoría de los circuitos, tales valores son tan pequeños que si se incluyeran en el análisis difícilmente afectarían nuestros cálculos, ¿no? Eso es de manera general. Aquí entonces esto es un circuito, el amplificador inverso. Entonces si ven, aquí tenemos el amplificador, después una fuente de voltaje, una resistencia R1, RF y el voltaje de salida. Por lo tanto, lo que necesitamos es nosotros hacer el análisis, pero al final vamos a utilizar la respuesta, ¿no? Si hubiera necesidad, pero en general, en la mayor parte de los problemas, eh, hacemos básicamente la misma malla. Para poder hacer, lo único que cambian es los valores de R1 y RF. El valor de entrada casi no cambia, es una onda senoidal o sencillamente un voltaje de entrada, ¿no? En este caso, si hacemos la malla, dice un volt menos B de entrada, B de entrada más R1, esa es la malla externa que estamos haciendo, más RF, RF por I, perdón, aquí no puse I, por I, más el voltaje de salida igual a 0. Si ven, ahí no tenemos una gran malla, sino que es una malla sencilla externa, ¿no? Por lo tanto, lo que interesa es el voltaje de salida. Sería igual entonces a el voltaje de entrada, y sacando el factor común de la corriente va a pasar al otro, las dos resistencias pasan al otro lado negativo, sacando factor común sería menos I R1 más RF por I. Obviamente ya tenemos esa parte, ¿no? La malla interna, o si pusiéramos llamar una malla interna, o la malla 2, como quieran llamarlo, entonces es la que está pasando por el amplificador. Entonces sería menos el voltaje de entrada más R1 y como el voltaje de aquí, como ya habíamos dicho, es 0, como al inicio en el enunciado, dice los voltajes que se presentan ahí no existe diferencia potencial entre las dos terminales de entrada.
sea, en esas dos terminales no existe potencial, entonces ahí igual terminamos la malla igual a 0. Ya teniendo eso, despejamos para la corriente. Entonces sería R1I igual al voltaje de entrada. O sea que I va a ser igual al voltaje de entrada sobre R1. Por lo tanto, con ese valor de I vamos a hacer la sustitución en la otra ecuación anterior. Ya la tenemos, entonces solo tenemos que sustituir. Entonces, voltaje de salida va a ser igual a el voltaje de entrada menos R1 más RF por I. Pero I es ese voltaje de entrada sobre R1. Obviamente ahí ya podemos sacar factor común. Antes de sacar factor común, entonces voy a ver de entrada menos sería al distribuir la resistencia. Permítame un segundo. Al distribuir la resistencia sería R1 sobre R1 más RF sobre, sobre R1 multiplicado por el voltaje de entrada. El voltaje de salida va a ser igual, entonces tener las dos terminales, vamos a sacar factor común, voltaje de entrada, después lo vamos a distribuir de manera correcta, multiplicado por acá, este es 1, menos por R1 sobre R1 sería menos 1, y menos RF sobre, ahí no hay reducción, sobre R1, y tenemos esto. Que obviamente 1 y menos 1 se cancela y quedaría el voltaje de entrada multiplicado por menos RF sobre R1. Por lo tanto, ya ese voltaje de salida sería igual, si ven, ya eso ya tenemos la respuesta, menos, vamos a poner un negativo al inicio, RF sobre R1 multiplicado por el voltaje de entrada. Ustedes si ven, este valor de menos RF sobre R1 es el factor de amplificación. En este caso, como es un amplificador inverso, va a la misma señal, pero la va a amplificar de manera inversa. Bien, teniendo eso, entonces vamos a usar con este ejercicio, igual ya tenemos la respuesta, el B de salida es menos RF sobre R1, entonces de un solo aplicamos la caligrafía, si podíamos hallar sería menos, entonces RF es 47 kiloohmios, sobre 4.7 kiloohmios. Cerramos y el voltaje de entrada es, vamos a ponerlo entre paréntesis, 5 seno de 3T. Y obviamente eso está dado en milivoltios. Vamos a poner milivoltios acá. Y eso sería entonces
Eso sería el factor, entonces sería menos 47 entre 4.7 es 10 por 5, es 50 seno de 3t. Obviamente en milivolts. El voltaje de salida es igual a menos 50 seno de 3t en milivolts. Pregunta, joven. Si ven, sencillamente es una sustitución. No tenemos nada que extraño ni que hacer, sino que sencillamente la respuesta anterior que ya se analizó, entonces se va a calcular. Bien, en el otro, obviamente ahí hay que ver, aquí se ve la señal de entrada, que es la chiquita, y la señal de salida, que es 50 veces la señal de entrada, pero de manera inversa. Aquí está el pico del máximo, aquí está el pico del máximo negativo. Y ahí tenemos ese amplificador, como su respuesta lo dice, amplifica la señal de entrada y eso es, obviamente, teóricamente, es lo que sucede en lo que nosotros compramos en los sistemas de audio amplificadores, ¿no? Y no solo sirve para eso, sino que hay otras aplicaciones ya internas de los circuitos para la señal se pueda repetir, si incluso se puede. Cuando se utiliza el repetidor, entonces básicamente se amplifica la señal para que la señal no se vaya perdiendo en el tiempo y así sucesivamente para que esa señal se pueda trasladar o transportar de un medio a otro. Bien, en el otro ejercicio, en amplificador no inverso, es básicamente lo mismo. Primero vamos a analizar la situación del amplificador. Pero en este caso, como ya tenemos la señal de entrada en la parte positiva, te voy a hacer un análisis de nodo. Además de eso, aquí hay que importar de que como aquí no hay diferencia de potencial entre VA y VB, entonces VB es la voltaje de entrada, pero como aquí no hay diferencia de potencial, VA es igual a VB igual a V de entrada. Haciendo el nodo, entonces nos quedaría VA sobre R1 más, ahí tenemos VA menos B de salida, cerramos paréntesis sobre RF igual a 0. Pregunta, Juan. Bien, teniendo de eso, entonces ahí y asumiendo que cada uno de los valores de entrada y salida son exactamente lo mismo, podemos distribuir o dejarlo así, ¿no? Sería BA sobre R1 más BA sobre RF menos el voltaje de salida sobre RF igual a 0. Haciendo obviamente la sustitución, pasando al otro lado el RF y haciendo el factor común en esta parte sería 1 sobre R1 más 1 sobre RF igual a voltaje de salida sobre RF. Teniendo eso, entonces obviamente ya podemos hacer la sustitución
multiplicar SEF por al otro lado de la igualdad de un solo, entonces va a quedar voltaje de salida, voltaje A, perdón, RF sobre R1 positivo más 1 RF entre RF1 igual al voltaje de salida. Por lo tanto, ya ordenándolo, eso sería entonces, orientándolo más RF para seguir la respuesta que tiene el libro, RF sobre R1 por el voltaje de entrada. VA, perdón. Pero el voltaje de entrada es VA. Le podemos poner VA o voltaje de entrada. Esa sería la respuesta y ahora haciendo la sustitución, como ya teníamos anteriormente, sería igual entonces a 1 más 47 kiloohmios sobre 4.7 kiloohmios multiplicado por el voltaje de entrada que es 5 seno de 3t. Obviamente 47 entre 4.7 es 10, 10 más 11 es 1 y por 5 por 50 es 55 seno de 3t. Por lo tanto, ese voltaje de salida sería igual a 55 seno de 3t, obviamente en milivolts. Aquí igual se amplifica la señal, es una amplificación directa y si ven es un poquito más que la anterior. Es básicamente lo mismo. Otro amplificador operacional es este de acá. Igualmente, es mejor analizar el nodo. Si analizamos el nodo acá, tenemos que las corrientes que entran iguales a las que salen. Entonces, ahí tendríamos que I va a ser igual a I1 más I2 más I3. O las corrientes que salen es igual a las que entran. Al analizar sería menos VA sobre, pero como es la misma, menos voltaje de salida sobre R. Esto analizando con respecto a VA con respecto a la salida. Y después más VA menos V1 sobre R más VA menos V2 sobre R más VA menos V2
B3 sería en ese caso, sobre R igual a 0. Bien, acuérdense que la ley de Ohm es esto, pero también esto lo puedo poner para que salga igual, la corriente la voy a pasar al otro lado de la igualdad, menos I más I1 más I2 más I3 igual a 0. Para que vean ese signo negativo es por eso, ¿no? Y aquí, obviamente, igual en el amplificador, VA es igual al voltaje B. Eso, obviamente, y además es igual a 0. Pero obviamente va a quedar todo el voltaje aquí menos por menos da más, voltaje de salida. Sobre R más, perdón, menos, ya sería aquí, menos, aunque podemos de un solo pasar al otro lado de la igualdad, todos los que son negativos, que van a ser B1, B2, B3, pueden pasar al otro lado de la igualdad como positivos. Sería B1 sobre R más B2 sobre R más B3 sobre R de esa manera. Y esto, si sacamos factor común, sería entonces B1 más B2 más B3 sobre R. Obviamente, ya teniendo eso, ya tenemos básicamente toda la respuesta. El voltaje de salida, vamos a dejarlo solo. Va a ser igual, RF pasa multiplicando el otro lado de igualdad, va a ser RF sobre R en el factor común multiplicado por B1 más B2 más B3. Y ahí tenemos entonces un amplificador sumador. Obviamente relativamente fácil. En este otro vamos a tener un amplificador, pero vamos a tenerlo que va a ser un amplificador de diferencia. En el nodo A, es el nodo de arriba, sería entonces el voltaje de A menos el voltaje de salida sobre RF, es lo mismo que hemos estado haciendo, más BA menos BA menos B1 sobre R igual a 0. Igual la misma condición de que en este caso ya el voltaje BA no es 0 necesariamente, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado al hacer la sustitución. Bien, en el nodo, ahí tendríamos el nodo A. Y ahora vamos a hacer el nodo B. Solo por aparte, antes de despejar esta parte.
En el nodo B ya tendríamos, obviamente, otra condición. Sería, lo primero a recordar es que BA es igual a BB, ¿no? Aquí siempre el potencial de cero, ¿no? Bien, aquí sería factor común, perdón, BB menos B2 sobre R más BB sobre R igual a 0. Esto me quedaría entonces, el R al pasar al otro lado de la igualdad te daría 0. Entonces quedaría 2BB menos B2 igual a 0. O sea, B2 o usted lo puede poner como que B2 es igual a 2BB, esa es una manera, o poner BB igual a B2 sobre 2. Cualquiera de las dos condiciones es eso, ¿no? Y ya sabemos entonces también que BA es igual a BB y eso es igual a 0. Vamos al otro lado de la igualdad y hacemos las sustituciones. Esto lo voy a poner de esta manera. Un segundo. Vamos a ponerlo ahí. Igual en este caso, el voltaje de salida BA sobre RF más BA sobre R más menos el voltaje de salida sobre RF menos B1 sobre R igual a 0. Para que el voltaje de salida, obviamente vamos a pasarlo al otro lado de la igualdad, o de un solo lo ponemos, perdón, aquí no es RF, sino que es R. Todo es R, más fácil. Bien, si multiplicamos todo por el denominador común, entonces significa que todo esto lo vamos a multiplicar ahí por 1 sobre, por R, perdón. Por R. Al multiplicarlo por R, entonces me va a quedar 2BA menos el voltaje de salida menos B1 igual a 0. O sea, pasando el voltaje de salida al otro lado de la igualdad,
me quedaría igual a 2BA menos B1. Pero 2BA es de la otra parte. Tenemos 2, pero BA es igual a BB, igual a B2 sobre 2. Multiplicado por B2 sobre 2. Damos paréntesis menos B1. Obviamente, si hacemos la simplificación, esto va a quedar a B2 menos B1. Y ahí tendríamos la voltaje de diferencia. Lo demás, eso es todas las tres salidas. Y aquí el libro presenta en la tabla 6.1 todas las salidas que ya están analizadas. El inversor, el no inversor, perdón, otra vez, el voltaje de seguidor, que es voltaje de salida igual al de entrada, el sumador, el de diferencia. Y en este son amplificadores en cascada. Entonces, lo primero es que BX es la salida del amplificador. Este es un sumador de 2. Acá hicimos el de 3. De la misma señal, solo agarramos 2. Entonces va a ser RF entre R1, entre R, perdón, B1 más B2. Y esta salida se convierte en la entrada del otro amplificador. La entrada del otro amplificador es R2 sobre R1 negativo por el voltaje de X, que es la entrada, y ese de X sustituyéndonos nos queda entonces menos por menos da más RF sobre R y R2 sobre R1 y B1 más B2. Esa sería la salida. Ahí no hay cosa extraña. Solo sería eso. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Bien, ¿no tienen preguntas, jóvenes? Si no tienen preguntas, entonces nos vemos mañana. ¿Algún pormenor o alguna situación? En la plataforma están subidos todos los videos. Voy a subir este también. Y así ya estamos listos para el miércoles. Si usted ve ahí en este, no vamos a utilizar los análisis. Yo los tenía que hacer para que vean. Usted solo va a utilizar las respuestas de cada uno de ellos para poner la solución. Entonces son ejercicios relativamente sencillos porque solo vamos a meter en la fórmula. Preguntas, jóvenes. Preguntas, jóvenes. Bien, si no tienen preguntas, entonces nos vemos mañana. Que pasen buen día. Gracias. Gracias. Cuídense, jóvenes. Nos vemos mañana.